Hola, bienvenido a otro episodio del Beto Podcast. Hoy me acompaña un invitado de lujo, el economista Edwin Ríos, que fue uno de los autores del estudio del Instituto de Libertad Económica sobre cuán nos tiene el gobierno con las contribuciones. Vamos a entender todo, ¿verdad? Todo lo que fue, lo que conllevó a hacer el estudio, los resultados, por qué usted le debe importar, o que saque su tacita de café. Como tengo invitado de lujo, hoy me fui con Alto Grande, un caballero elegante, ¿verdad? Alguien que ha vivido mucho, que hay que sacar un cafecito bueno, premium. Me fui hoy con Alto Grande. Saque usted lo mismo para disfrutarse de esta conversación. Además, los invito al Patreon, patreon.com/ladiestra, para que usted sea un diestroso de verdad, para que tenga descuento, mire, para comprarse el jacket, las tacitas, las gorras y tener acceso exclusivo para el contenido que hacemos únicamente para los diestrosos. Patreon.com/ladiestra. Edwin. Saludos, Beto. Un placer estar en tu programa. Gracias por la invitación y la oportunidad de compartir los hallazgos del estudio. Me alegra mucho volver a encontrarme contigo. Sí, ¿te acuerdas? Allá hace ¿cuántos años? 2016 interactuamos en un proyecto ahí para el Código de Incentivos. Sí. Excelente experiencia en aquella ocasión. Se cruzaron los caminos y ahora estamos de nuevo aquí. La misma batalla. En la misma batalla. Y con los temas relacionados. Distinta arena, otra cancha, pero la misma batalla. Sí. Mira, Edwin, antes de entrar en los detalles, quiero ponchar esta portada del Nuevo Día que sale hoy. Estamos grabando viernes, este episodio saldrá hoy o en el fin de semana, pero esto no es una portada rara en Puerto Rico, ¿verdad? Y no es para entrar a dilucidar lo específico, pero quiero que veamos, mira, cómo la portada del Nuevo Día tiene aquí una noticia: piden asistencia del gobierno para impulsar más conciertos. Gobierno, ven, métete en mi vida, ayúdame más. Alcaldes reclaman cobro millonario por reconstrucción. 12 municipios exigen en los tribunales el pago de arbitrios por parte de Cobra Acquisition. Yo no sé lo específico de esto, pero uno lee el periódico, uno escucha la prensa, uno escucha la cultura puertorriqueña. Y hay como un espíritu constante, hay una constante, y es que el ciudadano, el individuo, ve al gobierno como este padre que tiene que venir a atender todas nuestras inquietudes, frustraciones y problemas. Y ese instinto, no sé de dónde viene, pero como se materializa y se manifiesta en lo específico, es que entonces tiene que haber una maquinaria de contribuciones específicas, ¿verdad? Que son, al final esto se tiene que hacer en vida real. Mira, yo creo que lo que ustedes estudiaron fue cómo esta solicitud o esta cultura de un gobierno grande, cómo es que se mantiene y qué implicaciones tiene y cómo se compara con los estados de Estados Unidos. ¿Me equivoco? No, estás en todo lo cierto, ¿no? Es interesante ver, ¿verdad?, cómo ese reclamo de múltiples sectores, en este ejemplo que estás trayendo, es el sector político, los alcaldes, y hay un elemento del sector empresarial también, correcto, ¿no? Sí. De la industria de entretenimiento, haciendo reclamos con respecto a los impuestos. Reducción de tasa o pásame los ingresos que se generaron a través de los impuestos para ellos solucionar los problemas. Así que una intervención, una mentalidad de intervención del gobierno en todas las actividades económicas, lo cual es el asunto que nos trae a la discusión de este tema, ¿no? Correcto. Los impuestos son en esencia para financiar una actividad del gobierno, pero hay que definir cuál es esa actividad del gobierno, porque no es para atender de forma ilimitada todas las necesidades. Correcto. Y entonces, antes de entrar en la metodología del estudio, es que me interesa mucho cómo lo hicieron, la información, ¿verdad? Porque yo creo que eso al final pues es lo que le da credibilidad a los resultados. Pero para que las personas entiendan, ¿por qué a ellos les debe importar esto? ¿Qué cosas ustedes encontraron que dijeran, mira, ustedes tienen que escuchar esto es bien importante? ¿Y cómo se lo explicamos para que ellos la logren? Qué bien, muy buena pregunta, ¿verdad? Para introducir el tema. Cuando las personas vean el estudio, ¿verdad?, y tengan oportunidad de estudiar, van a darse cuenta de la importancia que tiene conocer
cuánto se paga en impuestos. Es decir, cuando las personas pues saben, cuando reciben su nómina, su salario o su ingreso de una actividad, los descuentos que le hacen de los diferentes tipos de impuestos, ¿no? Del impuesto sobre el seguro social, contribución sobre ingresos de Hacienda, pero también necesitan saber cuánto pagan cuando consumen bienes y servicios. Probablemente veas en el recibo cuando vas a una ferretería o a una farmacia, ves la cantidad que te cobran del impuesto sobre ventas y uso, pero no sabes que cuando vas a la estación de la bomba de gasolina, cuando ves el precio del litro de gasolina, ahí hay 4 centavos del arbitrio de la gasolina. Ese no se desglosa. Ese no se desglosa. Y no tan solo eso, también tiene el arbitrio sobre petróleo crudo y derivados que está ahí en eso también. O sea que ese precio que tú estás pagando no es solamente el combustible, hay unos implícitos, hay unas contribuciones que ya el empresario tuvo que pagar en la cadena y te lo pasa. Lo transfieren, sí. Claro. Y eso es lo que trae el estudio, ¿no? Las personas pues tienen una percepción de que pagan impuestos que son altos, algunos los ven, pero otros no los ven. Claro. Y están ahí. Entonces, el estudio aporta, ¿verdad?, en traer esa información. Otra cosa que trae el estudio y que es importante que las personas vean es en términos de equidad y de justicia del sistema contributivo. ¿Quiénes son los que pagan los impuestos, ¿verdad? En particular, vimos el tema de contribución sobre ingreso, a la concentración que existe. Lo otro que también trae el estudio es, pues mira, estas tasas contributivas que tiene Puerto Rico, esta calidad contributiva, ¿cómo compara con otras jurisdicciones? ¿Cómo compara con diferentes estados? ¿Pagamos más? ¿Pagamos menos? ¿Estamos igual? Pues eso también lo trae el estudio. También trae el tema, ¿verdad?, de cómo los impuestos inciden sobre la actividad económica, en la toma de decisiones de inversiones de las personas, de ahorrar, de hacer negocios, de innovar, ¿sabes? Ayer conversaba con un amigo y me decía, oye, no un amigo, esto fue un estudiante que me dijo, aquí hay un impuesto en cada esquina. Yo le dije, lo dices y no lo sabes. Al día que te compres una propiedad y vayas a financiar una hipoteca, te vas a dar cuenta que también por esa hipoteca vas a tener que pagar derechos y certificaciones que son una modalidad de impuesto. O sea que cuando tú sacas la hipoteca, tienes que pagar. También. Tienes que pagar el CRIM por la propiedad sí, que estás utilizando. El ingreso que utilizas para pagar la hipoteca ya pagaste contribución. ¿Sabes? Sí, es que es por todos lados. Sí. Básicamente, no sabemos, ¿verdad? En el curso diario de la actividad económica de las personas, en el consumo de bienes y servicios, la cantidad de impuestos que se pagan. Y eso, el estudio aborda ese tema. Pero eso está interesante, Edwin, porque yo hice un episodio de esto y en 3 high level, ¿verdad? Esas mismas preguntas que tú bien mencionas, el cuánto, quiénes, otra que yo incluí, a quién le pagamos. A mí me pareció bien interesante que a los municipios es lo menos que les pagamos y le pagamos más a los gobiernos centrales. Pero no hice esa distinción que me parece que es interesante y podemos abordar sobre ella de... Nosotros sabemos que estamos pagando o estamos pagando contribuciones y cada cual decide si es mucho o poco. Estamos pagando contribuciones, eso lo vemos, como bien dice, en lo del IBU, lo vemos en el CRIM, lo vemos en la contribución sobre ingresos, lo vemos en seguro social, todo eso nosotros lo vemos. Pero hay otros impuestos que estamos pagando que se reflejan en los precios que pagamos, ¿verdad? Como mencionas el de la gasolina, pero hay muchos otros. ¿Cuáles son esos otros que las personas dicen... Tú no lo sabías, pero cuando compras una libra de café, ahí estás pagando otro impuesto del que importó el café? ¿Dónde están esas otras? Los carros también. Los vehículos de motor, sí. Mira, el ejemplo del café, ¿verdad? Que lo traemos en el estudio porque hay una particularidad con el tema del café. Ahí podríamos identificar hasta 4 tipos de impuestos si una persona consume un café en un coffee shop o en un restaurante. ¿Por qué? Porque, mira, hay un arbitrio sobre el azúcar que se importa. Hay un derecho de arancel sobre el café que se importa. Todo esto fueron impuestos que se establecieron hace muchísimos años para proteger esta industria, pero han permanecido. Entonces, cuando vas, te cobran el IBU, ¿verdad? Ya tienes esos 2 impuestos, te cobran el IBU por el servicio que te ofrecen del café. Y el negocio que está establecido paga patente municipal. La patente municipal es un impuesto sobre las ventas brutas de cada uno de los negocios. Así que los negocios, ¿qué hacen?
los transfieren a los consumidores. Es un costo al hacer negocio y los transfieren a los consumidores. Así que, así como ese, hay otros impuestos. Te puedo mencionar, por ejemplo, las personas pues, que consumen bebidas alcohólicas, el vino, la cerveza, pues eso tienen unos impuestos a nivel de producción. Y luego cuando vas a comprar una botella de vino o una cerveza, pues también tienes que pagar el impuesto sobre ventas y uso. Tiene dos impuestos, que eso es lo que se llama en la literatura de Hacienda Pública el efecto cascada, un impuesto sobre otro impuesto. El IBU lo ves, pero no ves el arbitrio, y eso está en el precio. Pero entonces yo estoy pagando IBU por el arbitrio. Exactamente. Esa es la cascada que Sí, exacto, esa es la cascada. Si no hay un sistema de crédito, que no lo hay, eso pasa. Inclusive, eso podría estar pasando en el impuesto sobre ventas y uso, donde muchos negocios pues compran, ¿verdad? Algún bien intermedio, qué sé yo, por ejemplo, tómate el caso de una barbería, va y compra las navajas o va y compra los champús, el gel, pues paga IBU por eso. Y luego cuando se lo añade al costo del servicio y luego vienes cuando tú pagas, te cobra el IBU a ti, pues lo tienes ahí el también. IBU del IBU. Así que tienes el IBU del IBU. Eso es, y esos son, el punto con lo que queremos traer con esto es que esos son impuestos que tienen unas particularidades que causan distorsiones económicas. Y lo ideal sería pues tener sistemas tributarios, ¿verdad? Que afecten lo menos posible la actividad económica. Explica eso, profundízalo un poco en la teoría económica y cómo eso se traduce a decisiones ineficientes en el mercado, que al final va a tener consecuencias en la productividad, en los salarios, etcétera. Sí, etcétera. sí. Pues te he mencionado, ¿verdad? Algunos ejemplos. Mira, en el caso de el IBU, que todos pagamos 11.5%, ¿verdad? En términos generales, se paga 7% si consumes alimentos preparados en un restaurante, pero todos los municipios te cobran 1% por las compras que hacen en el supermercado por alimentos que no son preparados. Volviendo al ejemplo, ¿verdad?, de impuestos que causan distorsiones económicas, que son estos efectos cascada, impuestos sobre impuestos. También hay impuestos, ¿verdad?, en la literatura económica que se llama efectos pirámides, que pones el impuesto en un momento determinado en el nivel de producción y luego sobre eso le aplicas márgenes de ganancia y entonces pues ese impuesto va creciendo. El Estado no recibe el ingreso, pero sí hay un proceso de aumentar el precio de los bienes. Así que te mencioné el de la patente municipal. Hemos hablado, ¿verdad?, públicamente la discusión sobre el impuesto al inventario, que pagas por una mercancía que tienes ahí en inventario, ese que quizás puedes pagar varias veces. Así se puede, porque es balance es por el balance. Sí. O sea que si se me queda 2 meses el producto en inventario, pagué doble. Tienes ahí, sí, si es al final de año, ¿verdad?, que haces un ejercicio, pero si tienes pero lo tienes varios años, que podría pasar, por ejemplo, en una tienda que vende piezas de vehículos de motor, que no todo el tiempo tú estás, ¿verdad? Sí, que son cosas más que no rotan tan rápido. Sí, así que el sistema contributivo, su finalidad es llegar recursos al Estado. ¿Qué tamaño del Estado queremos y cuál debe ser la función del Estado? Ese es un tema. Los impuestos también tienen unas funciones que lo utilizan los gobiernos como medidas políticas, ¿verdad?, para incentivar ciertas actividades, pero las personas, ¿verdad?, toman función y los negocios en función de los impuestos que pagan. Pero ciertos tipos de impuestos pues causan más distorsiones económicas que otras. Y eso es bien importante y eso se debe de evaluar en Puerto Rico. Y ese fue el que a mí me sorprendió. Antes de decir esto, creo que una recomendación para un follow-up, un estudio, ¿verdad?, subsiguiente, quizás más pequeño, es traducir esto a los precios. Cómo está afectando los precios quizás en algunas categorías para que un poco para que la gente entienda, mira, esto no es teórico, al final tú pagaste 3,000 pesos más de X por estos impuestos. Exacto. Y tú tienes que
quizás quieres hacerlo porque tú crees que el impuesto es bueno, está bien, pero que sepas que haya transparencia, como que traducirlo a precio fuese... Sí. fuese Déjame comentarte interesante. otro ejemplo, por ejemplo, ¿verdad? Que lo vemos en el estudio, que traemos el tema de los impuestos federales que se pagan en Puerto Rico, que se pagan de manera parcial, pero es una cantidad considerable. Tenemos toda esta discusión, ¿verdad?, de la política arancelaria del presidente Trump, los derechos de aduana. Pues en Puerto Rico, que forma parte, ¿verdad?, de ese sistema económico comercial con Estados Unidos, pues pagamos derechos de aduana por los productos que se importan del extranjero. Así que eso las personas no los ven, pero ya viene como parte del costo y del precio del producto. Y sobre ese se le impone IBU y cualquier otro impuesto que lo afecte, ¿ven? Así que es un asunto, ¿verdad? Es una materia de ver cómo se afecta también la actividad económica por medio del sistema tributario. Y vamos a eso, porque algo que a mí sí me sorprendió cuando ustedes hacen las tablas que lo comparan con distintos estados. Una que me llamó mucho la atención es como la tasa contributiva de las corporaciones, comercios, de las empresas, tiene tanto peso en Puerto Rico en comparación con otros estados. Y eso a mí me llama mucho la atención porque pues, eso sí va a estar afectando las decisiones de inversión. Y en parte por eso es que también existen los incentivos para poder atraer empresas que dicen con tu código contributivo yo ni me llames que yo no voy para allá. Sí. Y por eso tenemos que dar incentivos. Pero hay empresas que no están cualificando incentivos, tanto extranjeras como locales, porque de eso depende del sector económico en el que participe. Y muchas de las empresas medianas y pequeñas, salvo que hagan manufactura, posiblemente están pagando esos porcientos que vemos aquí. ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué es importante si queremos que haya más inversión local, que al final eso es lo que le da el motor a la productividad, nuevas empresas, al aumento de salarios? ¿Cómo el cambiar el código contributivo en esa área particular afectaría todos esos mecanismos? Sí. En el ambiente de negocio, los impuestos afectan, ¿verdad?, la ganancia de las empresas, y al afectar la ganancia de las empresas, pues afecta la inversión que puedan hacer las empresas. De igual manera, pues como ya vimos, afectan los costos de hacer negocio. En Puerto Rico tenemos una particularidad, ¿verdad?, que tenemos dentro del sistema de negocios y de corporaciones, como mencionaste, dos sistemas contributivos. El de las corporaciones regulares, aquellas que no están incentivadas, ¿verdad?, que son corporaciones, ahí están las pymes, ¿verdad? Y tenemos las corporaciones y los negocios que son incentivados, como las manufacturas, los que producen instrumentos científicos, ¿verdad? Manufactura de alta tecnología, inclusive exportaciones de servicios. Entonces tenemos que las empresas, por decir así, de capital local y de manufactura, de producción local, están sujetas a una tasa máxima de, creo que de 37.5%. Versus las que están incentivadas de 4%. Te podrás imaginar qué distorsión, ¿verdad?, económica existe ahí, versus las en Estados Unidos, ¿verdad?, que fue que trajimos el tema inicialmente, que la tasa, si no me equivoco, corporativa es como de 21%. Así que, sin duda, esas corporaciones regulares en Puerto Rico, ese empresario puertorriqueño se expone a un sistema de tributación de tasa bien alta, en desventaja, ¿verdad?, con estas otras corporaciones, que ciertamente hay diferencias, pero al fin y al cabo, si estás corriendo un gobierno y unos contribuyentes te pagan a 37 y otros te pagan 4, pues el que te paga, ¿verdad?, en términos porcentuales menos, el otro lo tiene que estar compensando. Y como muy bien señala en las comparaciones, ¿verdad?, que hace el estudio con los estados, se ve que la proporción de impuestos en Puerto Rico en cuanto a ingresos corporativos es significativamente mucho más alta. Si no me equivoco, es 4.4% versus 27%, algo así. Sí, el de Puerto Rico era casi como 30%, sí. Y los otros, había algunos que era 0 porque no cobran, pero Sí, era sí. 4, 9, 10. Pero a diferencia de, y en este caso, ¿verdad?, tanto a nivel estatal como a nivel federal, una de las aportaciones que hace el estudio es que ve los impuestos a nivel estatal y municipal y a nivel federal, ¿verdad? Se hace toda esa combinación de comparaciones y en ambos casos la tributación, ¿verdad?, combinada de Puerto Rico, en el caso de corporaciones, la participación es mucho mayor que en Estados Unidos. Sí, y eso
eso al final envía señales, ¿verdad? En qué hago, ¿verdad? ¿Dónde destino recursos? ¿Invierto aquí, invierto allá? ¿O qué tipo de inversión hago? ¿Verdad? Pues si tú estás incentivando otra, pues me voy por acá y me dedico a hacer esto. Pero quizás lo que hacía falta era esto otro. Pero el gobierno, mediante sus políticas, tanto incentivos como contributivas, le está forzando o incentivando, por no es, ¿verdad? Por usar la palabra menos punitiva, está incentivando, está empujando a la persona para que se vaya en una dirección, pero ¿qué sabe el gobierno? Quizás lo que hacía falta en el mercado era otra dirección. Y yo creo que una forma de pensarlo para que las personas lo entiendan es que un empresario tuvo ganancias antes de pagar las contribuciones, tuvo ganancias, lo que significa que le pudo añadir valor a la sociedad, que son los consumidores, le pudo añadir valor a los consumidores más allá de los recursos que utilizó. Y le sacó un neto. Eso es bueno. Eso significa que está transformando unos recursos en más valor que los mismos recursos. Eso es lo que significa ganancia. Y nosotros estamos decidiendo que es mejor quitarle a esa persona que pudo hacer eso, ¿verdad? Que tuvo los pantalones, la inversión y la capacidad de hacerlo, que es difícil, y todos conocemos empresarios, es difícil, que en vez de dejárselo en sus bolsillos para que continúen haciéndolo o se expandan a otras industrias, lo que fuese, mejor vamos a quitárselo y vamos a dárselo a los políticos. Esa es la decisión que estamos tomando cuando decidimos ponerle altas contribuciones a las corporaciones, que el dinero preferimos que lo manejen los políticos a que lo manejen personas empresariales que ya demostraron su capacidad, porque si tienen ganancias que ya lo hiciste. Claro. O sea, que no es que estamos dándole dinero a Juanito, al que sea. No, es alguien que produjo eso, lo logró. Vamos a quitárselo para dárselo a los políticos. Eso para mí es que cuando lo pones en esas palabras, es como que no tiene ningún sentido. No estoy diciendo que sea cero, porque si hay que financiar infraestructuras, la policía, hay cosas que hay que hacer. Pero cuando nos comparamos tan mal con otros lugares, cuando el mismo empresario te dice, sí, tú me estás cobrando por aquí, por todos lados, estás matando a esas personas que lo logran y están tratando. Eso para mí no tiene sentido. Sí. No, como tú bien señalas, recuerdo que en tu primer episodio comentaste este asunto, ¿verdad? De cómo los negocios tardan varios meses antes después de pagar los impuestos, poder entonces producir. En el caso de las corporaciones y los negocios, como muy bien mencionas, a veces las personas piensan, no, son negocios que paguen impuestos, están ganando, pero es que detrás de esos negocios hay accionistas, hay inversionistas, son personas. Al final, ¿sabes? Que siempre son personas. Aunque el impuesto es corporativo, lo pagan personas, siempre ¿no? Son personas, que toman decisiones en las empresas y que se ven afectadas por el sistema tributario. Sí. Ok, entonces, vamos a la metodología. Yo creo que ya tocamos de por qué esto es bien importante, nos afecta a todos los precios, en sus salarios les afecta, no solo en los precios, a los salarios que les pueden pagar, el nivel de inversión, todo eso se está afectando por esto y estamos escogiendo que el dinero vaya más a los políticos que a los empresarios. Es una decisión que tenemos que evaluar y lo estamos haciendo más que los otros estados. ¿Cómo ustedes llegan a estos números? ¿Cuál fue la metodología para poder hacer todo este análisis? Déjame hacer una observación bien importante y es reconocer que en el estudio yo soy coautor. Correcto. Soy coautor, ¿verdad? Disculpa que no mencioné a mi amigo. No hay problema, seguro, sí. Sabe que el otro autor es el doctor Ángel Carrión Tavares, ¿verdad? Investigador profesional, un académico, una persona con muchas capacidades, ¿verdad? Multidisciplinarias. Y lo traigo ahora porque vamos a hablar de la metodología, ¿no? Así que el trabajo lo hicimos ambos, cada uno, ¿verdad? Con sus diferentes competencias. Pues mira, la metodología, ¿verdad? Te puedo expresar en términos generales, pero para beneficio de las personas que están viendo el programa y que pueden acceder al estudio a través de la página del Instituto de Libertad Económica, es transparente, se presenta la metodología en el estudio. Y básicamente te puedo definir que tiene como cuatro tipos de carácter. Uno es, primero, que tiene un enfoque descriptivo. ¿Sabes? Se describen todos los impuestos que se pagan en Puerto Rico y se describe la arquitectura del sistema contributivo. Tiene en términos metodológicos o análisis cuantitativo. Decimos cuántos son los niveles de recaudo, cuáles son las tasas, cuál es la carga fiscal, cuánto es el ingreso per cápita.
tiene también un enfoque de análisis, donde estos resultados y estos datos pues los interpretamos y lo evaluamos. También en términos metodológicos hacemos un análisis comparativo, ¿no? No solamente vemos la situación dentro del contexto de Puerto Rico, sino que hacemos una comparación con otros estados. Y el año que se usó de base, ¿verdad? Fue un año específico, que fue el año 2023. En términos de las fases, ¿verdad? Para llevar el estudio, pues hubo diferentes fases. El doctor Carrión y yo, entre los dos, se examinaron alrededor de 140 consultas y referencias bibliográficas. Esto es básicamente documentos, estudios, paper, todos relacionados, ¿verdad?, con temas de política pública. Entonces, pues hubo un proceso de recopilar la información. Nosotros en esto, pues, nos propusimos que todos los datos se usan de fuentes directas, de fuentes oficiales del gobierno, tanto de Puerto Rico como de Estados Unidos, de los estados y a nivel federal. En algunos casos tuvimos dificultad, ¿verdad?, de obtener la información porque no estaba disponible. Decidimos no hacer ni utilizar estimados, sino usar datos de fuente directa. Básicamente eso describe, ¿verdad?, cuál fue en términos metodológicos lo que hicimos. Que eso es de estas distintas fuentes, que son las oficiales, del año 2023. Ustedes fueron recopilando, me imagino que es que empiezas como que ¿cómo uno llega al total de cuánto se pagó? ¿Hay un número que dice, este es el total que se pagó? Ustedes tuvieron que decir, no, ¿cuánto se pagó de esto? ¿Cuánto se pagó de esto? ¿Cuánto se pagó de esto? Y entonces lo sumaron. Sí, ustedes lo sumaron. Lo sumamos, sí. Sí. O sea, en mi experiencia, pues de haber trabajado en el Departamento de Hacienda por 25 años, pues conocía muy bien la parte de los ingresos del gobierno de Puerto Rico. Y Hacienda tiene en la página web pues, información de los recaudos, en los planes fiscales de la Junta de Supervisión Fiscal hay información sobre ingresos del gobierno, AFAF tiene información sobre los ingresos del gobierno, OGP, el CRIM, ¿verdad? Ahí podemos identificar la información del gobierno de Puerto Rico. Y en la medida que íbamos investigando, veíamos que habían otras fuentes de información de ingresos de Puerto Rico. Así que es el caso, por ejemplo, de los municipios, ¿no? Claro. Sí conseguimos información agregada de los municipios, pero luego en el ejercicio fuimos identificando que los municipios, cada uno tiene una facultad por ley de que pueden poner impuestos particulares y eso era muy difícil conseguirlo para los 78 municipios. ¿Y qué hicieron en ese caso? Pues mira, lo señalamos en el informe. En esos casos lo omitimos. Hay más. Hay más. Pueden haber más, sí. En el caso del gobierno federal, pues entramos a las páginas del Departamento del Tesoro Federal, del IRS, ¿verdad? Del Internal Revenue Service, el Departamento de Economía, del Departamento de Comercio, el negociado de análisis económico, que publica información. También entramos a información del Censo Federal. Y esta información nosotros también, pues, al revisar publicaciones internacionales como de la Tax Foundation y de la OECD, validamos que estuviéramos utilizando, ¿verdad?, la información correcta. Te voy a traer algo que para mí en lo personal fue un hallazgo, ¿verdad? Tanto para mí como para el doctor Carrión, porque en el ejercicio uno va recopilando toda esta información y es como buscar los ingredientes para una receta, pero resulta que al final tuvimos un producto pues mucho más de mayor calidad y tuvimos que, ¿verdad?, que hacer ajustes. En el ejercicio donde nosotros comparamos la carga contributiva de Puerto Rico, de los impuestos estatales, municipales y federales, identificamos que esa información no está agregada ni estudiada a nivel de Estados Unidos. Tú entras a la página de Tax Foundation, ¿verdad?, que es un organismo que se dedica a hacer análisis de los impuestos a Estados Unidos a nivel federal y estatal. Y es bien común pues ver cómo están los impuestos en cada uno de los estados a nivel estatal. El impuesto federal, para efectos de ello, es un denominador común. Todo el mundo todos los estados están sujetos a la misma regla de impuestos federales y por lo tanto eso está fuera, nunca lo integran.
nosotros en el trabajo integramos esa información para poder entonces comparar. Mira, en los estados se pagan estos impuestos estatales, municipales y estos impuestos federales, y en Puerto Rico se pagan estos impuestos estatales, municipales y parcialmente federales. Entonces ahora podemos sentar las bases y podemos comparar. Esto fue más allá de ir a una comparación, por decirte, de China con botella. No, aquí se compararon cítricos y se hicieron los ajustes para cada uno de los cítricos. Pero, y ahí me voló la cabeza cuando yo vi que en Puerto Rico, aún pagando la federal parcialmente, porque no pagamos, no nos aplican las mismas, ¿verdad? Los mismos impuestos que a ellos. Aún así, nosotros pagamos proporcional a nuestra productividad, a nuestro ingreso, más que algunos estados, que como 11 creo que eran, o igual o... 24. Más que 24. Igual o más que 12. Exacto. Y igual... Más o menos y igual. 12 más o menos igual. Así que suman y ellos 24. pagan federal completo. Full blast. Sí. Todo lo que se aplica federal, ellos lo pagan. Sí. Aquí pagamos parcial. Y aún así, sumando las tres, municipal, estatal y federal, la de nosotros parcial, la de ellos completa, pagamos igual o más. Sí. Yo te diría que ese es el hallazgo principal del estudio. El doctor Carrión y yo, ¿verdad? En este proceso también en cierta manera nos sorprendimos de ver esos resultados, de verdad. Precisamente esa es la naturaleza de las investigaciones. Estábamos viendo cómo enfocábamos, ¿verdad? Y cómo podríamos hacer la comparabilidad. Y de hecho consultamos, ¿verdad? Con conocidos economistas a nivel de Estados Unidos que trabajaron en el gobierno federal y que trabajan en otras instituciones. Le hicimos consultas técnicas, ¿verdad? Sobre ese tema. Entonces, ¿qué encontramos? Como señala, ¿verdad? Y para beneficio de la audiencia, cuando hablamos de carga contributiva de un país como indicador económico y de estas jurisdicciones que son los estados, lo que estamos diciendo es, mira, el total de impuestos que se paga por todos los conceptos, ¿qué proporción es, qué relación tiene con el valor de la producción económica de ese país? Y nosotros pues cogimos todos los impuestos de Puerto Rico, que la magnitud es de, ¿verdad? La que pagan los residentes es de 21 mil millones de dólares, y lo dividimos en el Producto Nacional Bruto, que es el indicador macroeconómico del valor de la producción de todo lo que producimos los que residimos en este país. Y comparamos ese mismo ejercicio con los datos de cada uno de los estados. Y el resultado de eso fue que nuestra carga contributiva, en ese caso fue 23.9%, es superior a la de 2 estados y básicamente igual, con diferencias de un punto porcentual en la relación con otros 2 estados. Y eso es un indicador definitivamente de cuál es la carga contributiva que tiene ¿De cuánto? Sí. Puerto Rico actualmente. Aquí no estamos hablando de ninguna otra relación, esta es nuestra realidad en comparación con esos estados. Si quitábamos lo federal, tanto en los estados como en Puerto Rico, hicieron esa comparación si hubiésemos sido el más caro. Sí. Y somos el más caro. En ese caso, pues somos el más caro y por mucho, ¿sabes? En ese caso, el gobierno estatal y municipal de Puerto Rico, sin los impuestos federales, es significativamente mayor que los impuestos que se pagan a nivel de los estados. Lo voy a para que la gente entienda qué es lo que estás diciendo. Y eso está en el informe y está en las tablas y la comparación para cada uno de los estados. De lo que se produce en Puerto Rico, digamos, estamos del año produciendo. Tú produces, yo produzco, todo el mundo está produciendo. Los que hacen café, a mí me escuchan muchos que hacen café, todo el mundo produciendo. Cerramos el año, diciembre 31, obviamente esto no pasa en diciembre 31, está pasando todo el tiempo, pero para que lo entiendan. Cerramos el año, producimos 100 de valor, $100, y el gobierno municipal, estatal y federal, todos los 3 gobiernos, y ustedes hablan de las proporciones, pero en agregado, cogieron y dijeron, ¿sabes qué? 26%, $26 de los 100 me los das a mí. Uh-huh. Eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Lo que ustedes también encontraron es que no todo el mundo paga 26%. Hay un peso contributivo sobre un pequeño segmento de la población, especialmente en lo que es contribución sobre individuos. Uh-huh. Obviamente lo que es IVU y eso, pues ya es según el consumo de cada cual. Pero en lo que es income tax, como le llamamos, impuestos, contribución sobre la ganancia del individuo,
sobre el ingreso del individuo, está pesado en una proporción. Y lo que entonces yo dije, bueno, eso significa en mi mente que hay personas que están pagando más del 26%, pero por mucho. Sí. Porque hay muchos que pagan cero, y ustedes lo mencionaron, creo que era como 40% de las planillas pagaron cero. Sí. Significa que el 26% en vida real para los que están pagando es mucho más alto. 26% convertido en tiempo es 3 meses, pero si hay gente que está pagando más del 26%, digamos que están en 30 y pico, 40%, estamos hablando que hay personas que están trabajando 5 meses para el gobierno de los gobiernos en general, y el principal, pues el gobierno de Puerto Rico, porque era el más que se llevaba del bizcocho. Eso es lo que estamos hablando, que la productividad de cada individuo, cada empresa, de todos nosotros, la mitad o un poco menos, usted va a variar por persona, pero por lo menos un cuarto se lo están llevando los gobiernos. Eso es lo que estamos hablando. Usted obviamente no entra a decir si eso es bueno o malo. Usted lo comparan con otro y dice, mira, es más alto que los otros. Luego tú puedes ver si ese dinero se está utilizando bien, si usted está recibiendo servicios, obras, seguridad, educación, todas estas cosas. Sabemos que no está sucediendo. O sea que eso, para mí, hubo unos findings que yo dije, esto está trayendo claridad y magnitud de lo que mucha gente se sospechaba. ¿Cómo ha sido la reacción de las personas? Si acaso el mundo académico, pero también de los empresarios, de la prensa, de los políticos, a estos encuentros. Pues mira, ¿verdad? El estudio se divulgó la semana pasada y inicialmente pues se han hecho públicos los hallazgos principales. El documento tiene casi 100 páginas, ¿no? Y es un documento de naturaleza técnica, así que toma tiempo procesarlo. Tú mismo, por ejemplo, tuviste un programa inicial, tienes este segundo programa, ya entrando, ¿verdad? Más en detalle en el estudio. Pero sí, la receptividad de la gente es que algunos decían, sabía que era mucho, no sabía que era tanto. Eso de los impuestos que no se ven, hay que estudiarlo también. Así que ha sido, pues, eso es parte del estudio, ¿no? Esto es una herramienta para llevar este tipo de discusión pública y poder entonces, pues, formular un mejor sistema contributivo. Como mencionabas, el estudio hace unas referencias en la concentración del impuesto de contribución sobre ingresos de individuos. No entramos en mucho detalle porque si no, no hubiese sido otro estudio, ¿verdad? Ver la distribución por niveles de ingresos de los impuestos. El ejemplo de 26, pues para compararnos en términos macroeconómicos. Sí, agregado. Nosotros en términos microeconómicos, pues tenemos el tema del impuesto per cápita, pero como muy bien señala, hay personas que tienen cierto nivel de ingresos que el dólar adicional, en caso de contribución sobre ingresos de individuos, si ya, por ejemplo, creo que si tu ingreso es mayor de $61,500, por cada dólar adicional que produzca, le tienes que enviar a Hacienda en contribución sobre ingresos 33. Así que de ese dólar te quedas con 67. Y si de ese 67 lo vas a consumir en algo que paga IBU, vas a pagar el 11%. ¿Ves? Esa es la lógica matemática, ¿no? De los impuestos. Ciertamente hay personas que tienen niveles de ingresos inferiores y que esa no es la carga, pero el hecho de que esa no sea la carga para ellos, hay un gobierno que alguien tiene que pagar. Pero yo creo, y quiero atender eso, porque es verdad que la carga recae sobre el que es más productivo, en el sistema progresista que tenemos. No hay que filosofar sobre eso. Pero lo que estamos diciendo es que al estar, y yo creo que el ejemplo del empresario es bueno, el que mencionamos ahorita, al estar financiando un gobierno, que a mi impresión, y esto es Beto Arroyo, es más grande de lo que debería ser, se meten más cosas de las que se debería meter. Yo entonces le tengo que quitar dinero a las personas que están siendo productivos. Como hablamos, ya ellos demostraron que son productivos porque tienen ganancias. Eso es lo bueno. Claro. El income tax es sobre el que ya es productivo. Ya ese ya yo sé que es productivo, porque no tiene pérdida. Si tiene pérdida, no me paga. Le quito dinero al que es productivo para dárselo a un gobierno para que haga cosas que no lo está haciendo de manera eficiente y efectiva. Y si es verdad, hay una población que no está pagando una carga contributiva, pero está viviendo en una economía que es menos productiva de lo que pudiese ser si el gobierno no se metiera, y eso sí ellos pagan la consecuencia, porque sus oportunidades de empleo, los salarios que están disponibles para ellos, los productos y servicios que están disponibles son inferiores de lo que fuese. O sea que
tú puedes ser alguien que se beneficia que el gobierno sea grande porque te está dando algo de dinero, pero yo creo que también estás dejando algo en la mesa, porque estás participando en una economía que es menos productiva y tiene menos oportunidades que ofrecerte de lo que fuese si el gobierno no le hubiese quitado el dinero al empresario. Eso que todos aquí estamos en una posición de desventaja. Bueno, Edwin, nos tocó ser puertorriqueños, además de pagar contribuciones. Nos toca que se nos vaya la luz a mitad de grabación. So que esta interrupción que está sintiendo la audiencia fue que se nos fue la luz como por 10 minutos y pues quizá hay que pagar más contribuciones para que no se nos vaya la luz. Ay, ok. Pues estábamos. Lo que yo estaba tratando de argumentar es que esta configuración contributiva, que el peso cae de maneras distintas en distintos ciudadanos, cae de manera directa, cae de peso, ¿verdad? Afecta a unos más que a otros. Pero yo creo que nos está afectando a todos en el nivel de productividad en Puerto Rico, porque al final estamos decidiendo a través de política pública que los recursos se utilicen de una manera y no de otra manera. De una manera en manos políticas y no de otra manera en manos de empresarios e inversionistas que ya han demostrado ser productivos. O de individuos, como tú bien dices, cuando pasas la escala, ¿verdad? Que ya de 61 para arriba, 33% de lo que tú produzcas se lo vamos a dar a manos políticas, al gobierno, para que sea administrado por los gobiernos. O sea, que son consecuencias que yo creo que todos estamos pagando. Por ahí iba. ¿Qué más, Edwin? ¿Algo más que tú crees que sea importante, que fue distinto? Sí, hay un tema, ¿verdad? En términos de, nosotros vimos, ¿verdad?, la carga contributiva, pero también vimos la composición, lo que se llama el dólar fiscal, de dónde provienen los ingresos del gobierno, ¿no? ¿Verdad? Lo que las personas pagan, pero cómo queda esa configuración en términos de gobierno. Mencionamos que uno de los que tenía mayor peso era las corporaciones. Hay dos impuestos que representan el 70% de los ingresos del gobierno, y es los impuestos al consumo, que mencionamos que los impuestos al consumo es el IBU, es la patente municipal, son todos los arbitrios, ¿verdad?, que existen. Y entonces, si bien es cierto que, como señalaba, el caso de la contribución sobre ingresos de individuos, esa alta concentración que existe en un grupo pequeño de contribuyentes, al tener tantos impuestos al consumo, también tenemos un sistema regresivo. O sea, tenemos de la ecuación, tenemos dos cosas que no son positivas. ¿Sabes? Impuestos regresivos que afectan a los pobres y impuestos extremadamente progresivos concentrados que afectan al que está produciendo. Y eso sale, ¿verdad? Fue algo que es uno de los hallazgos que presentamos en el estudio. Así que en el rediseño del sistema contributivo hay que darle una mirada a eso. Otra particularidad en comparación con los estados es la importancia relativa que tiene el impuesto sobre la propiedad como fuente de ingreso de los estados y mayormente de los municipios, ¿no? De los servicios que ofrecen los municipios en Estados Unidos. En Puerto Rico apenas representa el 7.3% de los ingresos versus en los estados y municipios, que es como el 20 y pico % de los ingresos. Nosotros no estamos, ¿verdad?, diciendo aumenta la contribución sobre la propiedad, sino reduce la otra. Exacto. O aumentar un poco, pero darle una mirada. Identificamos en el proceso que el mismo CRIM señala que hay 200,000 propiedades que no se han tasado o revaluado, pero entonces hay un asunto de eficiencia en la administración, y si no eres eficiente en la administración, pues otro va a tener nuevamente el peso y la carga, ¿ves? Una pregunta que algo que no vi, no sé si sale, pero no me acuerdo haberlo visto, quizás sale, que es algo que yo hablo mucho y es la importancia de los municipios. Algo que a mí particularmente me llamó la atención. No he visto a nadie más que lo haya reseñado, que esta es mi obsesión con los gobiernos locales, cercanos al ciudadano. Es lo poco que va a los municipios. O sea, que yo siempre he dicho, yo no quiero pagar altas contribuciones, pero las que quiero pagar prefiero dárselas a mi alcalde que dárselas al gobernador. Y si hubiese algo más pequeño, pues más, al líder de la comunidad, whatever. ¿Por qué? Porque le puedo rendir cuentas, porque creo que ese dinero se va a utilizar para cosas que a mí me importan más que otras cosas. Y eso lo vemos en los estados. En los estados las escuelas públicas se financian usualmente a través de los condados, los municipios, a través de la contribución sobre la propiedad.
En comparación con los otros estados, la proporción que va a los municipios en Puerto Rico es distinta. Sí, es distinta, ¿verdad? Para ponerlo un poco en contexto, si pagamos $10 en contribuciones, al municipio va básicamente uno, al municipio va uno, al gobierno federal va como $2.34 y al gobierno estatal va como $6.75. O sea, que de $1 que va al municipio, $2 y pico van al gobierno federal y 6.75 centavos van al gobierno estatal. Eso en Puerto Rico es bien bajo comparado con los estados. Esa comparación no la hicimos como los estados, pero sí en el ejercicio investigamos. Yo investigué y sé que es mucho más bajo. Si me pasa ese número, me interesaría mucho verlo y compararlo con algunos estados específicos, también Florida, sí, Texas, qué sé yo, porque yo creo que muchos de los... Yo creo que ahí hay una solución. No sé cómo se hace políticamente, porque sé que esto políticamente es complicado, sí, es complicadísimo. Pero yo creo que va alineado con los valores que yo creo de la diestra, del conservadurismo, de los gobiernos pequeños pero cercanos a los ciudadanos, de lo que se le llama la subsidiariedad, ¿verdad? De que todo al nivel correcto. Como yo digo, la mayoría de las decisiones las tomo yo como individuo, las otras como familia, las otras como vecino, las otras como ciudadano de San Juan y las otras como ciudadano de Puerto Rico, ¿verdad? Y que más decisiones se tomen a niveles más locales. Y yo creo que los impuestos deben reflejar eso. Eso que me gustaría mucho comparar las proporciones de los ingresos que van a los gobiernos locales, municipales, condados, vis a vis Puerto Rico. Eso que me dice es espantoso. De cada $10, uno está yendo a mi alcalde. O sea, que tiene que ir para allá, para San Juan. Yo vivo en San Juan, que pues es San Juan Central, pero muchas personas que están lejos de San Juan, va para San Juan para que después quizás regrese como un servicio que ofrece el gobierno en sus departamentos regionales. Yo estoy segurísimo que la mayoría de los puertorriqueños preferirían pagarle el impuesto, no pagar impuestos, pero si vamos a pagar, pagárselo al alcalde. Estoy seguro de eso. Me gustaría ver mucho esa comparación. Sí, seguro, sí, te puedo proveer la información. Como bien señala, es un asunto político, es un asunto de gobernanza, es un asunto, ¿verdad?, de establecer nuevas relaciones. Pero mira, ese tema está latente en Puerto Rico con toda esta la portada que mencionaste ahorita, ¿verdad? Ajá, de los alcaldes. Y ayer la discusión en las vistas públicas en el Senado sobre el impuesto del inventario y los alcaldes exponiendo sobre ese tema. O sea, que aquí realmente como país necesitamos sentarnos y diseñar una nueva estructura impositiva que fomente la actividad económica y que establezca un nuevo contrato social en la relación de los individuos con los diferentes niveles de gobierno. Dame chequear algo, porque yo no sé. Sí, estaba grabando. Sí, estaba grabando. Está bien. Esto yo lo corto. Bueno, Edwin, algo más. ¿Qué es lo próximo? Algo que se me queda, algo importante que le quieras comunicar a la audiencia, de los findings, de los futuros. Bueno, y de la política pública, ¿qué vamos a hacer con esto? Sí. Nada, eso todas las personas, ¿verdad?, que puedan accesar a la página del Instituto de Libertad Económica para que tengan el estudio, lo puedan ver y podamos continuar con esta discusión, ¿verdad?, en el interés del país. Nosotros vamos a continuar, ¿verdad?, trabajando con este tema y divulgándolo en esta fase en que nos encontramos. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que nos has brindado, ¿verdad?, en tu programa, porque sé el alcance que tiene, así que tenemos material para continuar conversando. No, le agradezco a ustedes, de verdad, de corazón, que hayan hecho el esfuerzo. Yo sé que bregar con data del gobierno no es lo más fácil y estar pegando bases de datos. Archivos PDF. ¿Esto es PDF? Sí, no, muchos datos estaban en PDF. O sea, sé todo el dirty work que hay que hacer. Sé la rigurosidad tanto tuya como del profesor, como del instituto. O sea, que sé que ustedes no iban a tirar cosas que ustedes no se sintieran seguros. Me imagino que hubo muchas conversaciones de que estamos double counting, no estamos double counting, dónde es que vamos a limpiar, qué assumption vamos. O sea, al final cuando uno está bregando con data imperfecta, uno tiene que tomar decisiones. O sea, que me siento en confianza de que lo que estoy viendo
refleja la realidad lo suficiente como para tomar decisiones. No estoy diciendo que sea 26, quizás era 25, quizás es 28, pero sé que está en un range de confiabilidad lo suficientemente riguroso para tomar decisiones. Y eso pues lo felicito y le agradezco, porque si no es con esa información, a nosotros los comunicadores se nos hace difícil aterrizar lo que sospechamos. Y yo creo que el aterrizarlo es importante. Y para poder provocar política pública, poder provocar cambio de opinión y todo eso, pues los datos juegan un papel muy importante. Y ese trabajo se tiene que hacer. Y hacerlo no es fácil, eso que se los agradezco. Y le agradezco que haya venido, que haya dicho que sí al Beto Podcast. Ya la próxima podemos hacerlo con el profesor en conjunto. Seguro, sí, sería un placer. Él mismo me dijo que cuando esté en Puerto Rico se da la vuelta. Quizás cuando ya haya debates de política pública sobre lo que ustedes encontraron. Sí, y podemos entrar precisamente en eso que estabas comentando ahora al final, ¿verdad? La experiencia en cuanto a la rigurosidad del ejercicio y los retos como investigadores, ¿verdad?, que enfrentado y cómo combinamos nosotros esa dinámica para poder obtener el informe. ¿Alguien les ha dicho, están locos, están mal, esto no está como usted dice? No, todavía nadie nos ha dicho. Hay un silencio con respecto a eso. Así que estamos esperando pues esas reacciones, porque son bienvenidas también para... Seguro. Yo creo que hay dos elementos. Un elemento es los números que dices son falsos, que yo creo que ahí no hay forma. Otra cosa es las conclusiones a las que ustedes no llegan, pero quizás yo estoy llegando, o muchas personas están llegando, son incorrectas. Pueden decir, no, este es el tamaño correcto, o quizás hay que cobrar más impuestos, o quizás el problema es el partido que está corriendo, whatever. Sí, ahí no entramos, esto es totalmente objetivo. Esta es nuestra realidad actual, en el sistema actual que vivimos. Claro, pero que quizás donde quizás hubiese pushback es más esa segunda, que yo sé que ustedes no están haciendo ningún claim, ustedes solo están comparando y personas como yo estamos llegando a las conclusiones muy bien, que llegamos. Que nada, le agradezco que haya venido y que sea la primera de muchas. Muy bien, gracias por la invitación, éxito. Perfecto. Y ustedes, si les gusta este contenido, denle like, suscríbase, comente, compártalo, agradecido siempre por todo el apoyo. Si usted es destrozo de verdad, vaya a patreon.com/ladiestra, va a tener acceso exclusivo a contenido hecho únicamente para ustedes, y como siempre agradecido aquí de la familia de Yaucono, hoy con Alto Grande, porque un invitado con este prestigio tenía que hacer un café de ese prestigio. Agradecido por el apoyo, nos vemos la próxima, bye.